No medites para relajarte, medita para amigarte con la realidad. Yo soy Pat y en este canal de YouTube subo meditaciones guiadas de mindfulness, pero el día de hoy quise probar algo distinto. Vamos a hablar de la pregunta, ¿por qué tomarse el tiempo y el esfuerzo de meditar? ¿O para qué? Hoy vivimos en un mundo donde nuestra atención está más fragmentada que nunca. Por ejemplo, en los reels o shorts, la atención promedio es de 2 segundos. Nuestra atención está súper dividida y la idea de bajar los estímulos, enfocar la atención en un solo objeto, llevarla hacia adentro, volver al presente donde no parece estar pasando nada, para muchas personas es muy, muy extraña. Entonces, me pareció que valía la pena preguntarnos justamente por qué. La respuesta más común que van a dar la mayoría de las personas es para relajarse. No, estás estresado, te cuesta dormir, tenés ansiedad y ahí probás. Decís, bueno, voy a buscar una meditación guiada en YouTube de 10 minutos para la ansiedad. Y de hecho yo cuando empecé a meditar también fue por eso. Estaba pasando por un periodo con mucha ansiedad. En su momento a mí lo que me llamó la atención de esta técnica de meditación, dentro de las muchísimas técnicas que hay, era la cantidad de estudios clínicos que hay al respecto y la legitimidad que le daban las ciencias médicas, que sobre todo en ese momento yo lo valoraba mucho. Hay toda una rama de la medicina que estudia justamente el impacto que tiene el mindfulness. Por ejemplo, los programas de MBSR, que son una sistematización de varias de las enseñanzas del mindfulness, tienen una eficacia clínica en pacientes con depresión muy similar a muchos psicofármacos. También se observa en los escáneres de resonancia magnética de meditadores avanzados una amígdala reducida, que es la parte del cerebro que tiene que ver con la respuesta de la congelada o escape o lucha, el estrés y el miedo, y un descenso de la actividad en la red neuronal por defecto, que es la que sostiene nuestro yo y todas las historias que nos contamos sobre nosotros y como todos estos patrones automáticos. Y en cambio tienen aumentada la actividad y aumentada la corteza prefrontal, que es toda esta parte que tiene que ver con la concentración, tiene que ver con la regulación emocional, con la atención. Todo parece apuntar a que el mindfulness es sumamente efectivo para relajarse. Entonces, pueden estar mirando esto y pensando, pero Pat, ¿por qué me estás diciendo que no medite para relajarme si meditar para relajarme es muy efectivo? Porque paradójicamente, meditar esperando un resultado, esperando sentirte de una forma agradable, de una forma relajada, va a ser contraproducente a que puedas sentir esos resultados. El mindfulness nos propone otra cosa. No se trata de forzar un estado relax, una mente en blanco, para nada. Se trata de vivir una vida más integrada y presente en el aquí y ahora, observando lo que hay, sin alimentarlo y sin reprimirlo, sin juzgarlo y esperar que sea de otra manera. El mindfulness nos pregunta, ¿cómo está sintiéndose tu cuerpo ahora mismo? ¿Cómo está tu mente ahora mismo? ¿Cómo está tu corazón, tus emociones? Momento a momento, observando, siendo consciente, sin juzgar, sin rechazar, sin esperar que sea de otra manera. Esperar relajarse es esperar que sea de otra manera. Muchas veces nos vamos a sentar a meditar y lo que vamos a notar es nuestra mente acelerada, nerviosa, ansiosa, preocupada, planificando a 1000 por hora. Y no se trata de callarla, se trata de poderla observar, poderle dar compasión, poder entender y reconocer nuestros estados internos y amigarnos con ellos. Decir, sí, bueno, ahora hay presente ansiedad. Eh, es muy parecido a las Bene Gesserit de Dune, esta letanía contra el miedo, donde dejan que el miedo venga y las atraviese. Es una perspectiva muy similar, dejando que lo que sea que aparezca, cualquier emoción, cualquier pensamiento, cualquier sensación física, sea agradable o sea desagradable, nos atraviese y poder relajarnos con lo que sea que aparezca.
Y eso a la larga nos va a ir volviendo personas más relajadas, o más sabias, o más integradas. La realidad es que es difícil mirar lo que está pasando adentro nuestro. Y es parte de la razón por la que muchas personas eh, no quieren hacerlo. La cuestión es preguntarnos cuál es la alternativa entonces, ¿no? Las consecuencias de no habitarnos, no ser conscientes de lo que nos está pasando internamente. En este sentido, meditar es un acto de autocuidado, de autocompasión y de autoconocimiento, mucho más profundo y mucho más interesante que solo una técnica de relajación. La meditación nos invita a pausar, dejar de hacer y buscar llegar a esto, llegar a aquello, llegar a estar relajado, llegar a sentirme así o sentir, o sea, y decir, bueno, nada de eso importa. Ahora mismo voy a estar en el aquí y ahora, pasar de tanto hacer a solo ser un rato. Si te gusta cómo suena todo esto, te parece interesante, te invito a suscribirte a mi canal. Voy a estar subiendo más meditaciones guiadas, no solamente meditaciones sentadas con las piernas cruzadas, también voy a estar subiendo meditaciones en movimiento y otro tipo de prácticas que también son parte de todo este mundo. Y si te gustó este formato diferente donde hablo, déjame un comentario, así capaz que me animo a volver a hacer esto y no me da tanta vergüenza. ¡Uy, un amigo! Así que sí, nos vemos.